no serviría todo esto de la evolución. Esta gráfica la presentamos en el año 2000 en el Congreso de Morelia en la Sociedad de Tecnología. En ese tiempo hicimos este modelo con Persiano Sevillano y estábamos en la época en que la obesidad venía subiendo. Y predijimos en aquel tiempo que iba a ser la velocidad, la tasa de velocidad al tener un plató. Y después de este plató, la tendencia de la velocidad iba a ser a bajar ella sola. Esto lo hicimos con puros modelos matemáticos. En la actualidad, el plató ya lo tenemos. La obesidad ya alcanzó el plató de la velocidad. Pero ayer mencionaba que tenemos que pagar por haber dejado esto. Y que tenemos que prepararlos para lo que es la prevención secundaria y terciaria de estos pacientes. Porque hay un pago por haber permitido que estuviera y ser el plató. Y este pago es las complicaciones que estamos teniendo ahorita con los pacientes. Y es lo que tenemos que ver en investigación. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál va a ser ese tipo de prevención? ¿Se acuerdan de ella? ¿No? Ya ven en una película también. Esta es la peor forma de hacer investigación, antes y después. Sí, eso es lo que ocupa mucho los negocios para ver qué es lo que viene antes o qué viene después. ¿Se acuerdan de aquel anuncio de que está la señora en Xochimilco haciendo unos taquitos y le pone el aceite y le pone el, ¿cómo se llama aquella cosa? Fatache. Y decía el fatache. Y entonces decía, vean cómo captura la grasa y se va en el fondo del vaso con agua. ¿Se acuerdan de este anuncio? ¿Alguno experimentó con alguna otra cosa? Por ejemplo, maicena, el taco del niño, tierra. Ocurre exactamente lo mismo. Que se baja todo esto porque lo captura la grasa, entre comillas. Anuncios para idiotas, ¿no? Básicamente. Pero aquí la cosa es, lo retamos nosotros. O sea, dejamos de creer estas cosas de homeopatía, de acupuntura, o lo aceptamos así felizmente, que ya que padre cómo funciona, ¿no? Solamente por definición, que la medicina china es la misma que hace 5.000 años, o sea que no es cierto, pero supongamos esa premisa que es la que nos dicen, entonces no sirve para nada, porque no hay avance en la ciencia de la China, que nos están caminando hacia ningún lugar. ¿Eso lo han visto? El Bad Detox. A ver, híjole, todas las toxinas se sacan, ¿no? Impresionante. Lo peor sería que un nefrólogo empezara a recomendarlo. ¿Qué será eso? Ese color marrón que aparece ahí. Cuando lo analizamos, es óxido férrico y óxido ferroso. O sea, no tiene absolutamente ninguna toxina del cuerpo humano. Es un engaño que hacen a la gente. Aquí tenemos a la investigadora más joven que hay en la historia. Tenía 9 años cuando salió esa publicación en JAMA. Hay sanadores, los healing touch se llama esto, que pasan la mano y van percibiendo de enfermedades y pueden sanar a la gente por la, ¿cómo se llama esto? El aura que tiene la persona. Vino ella y quiso hacer una investigación. Y dijo, no, pues esto será cierto. Y en vez de pedirles, por favor, pasen la mano y veamos quién tiene cáncer o quién tiene cálculos en la vesícula, veamos un ultrasonido, lo que decidió fue, no, nada más, te pongo esa mano baja, pongo mis manos y dígame a cuál mano le estoy tocando o estoy poniendo cerca mi manita de la suya, a ver si percibe mi aura. De los 9 sanadores, fue el 50% prácticamente que le atinaron una moneda, a la mano derecha o a la mano izquierda. Ella demuestra que tampoco eso se puede percibir. Y así como ella tenía esa curiosidad, me pregunto, ¿tendremos la misma curiosidad nosotros? ¿Cómo es el mundo? Cada uno tiene un modelo del mundo. Un modelo donde él cree saber cómo es. Y hay una realidad de ese modelo. Entonces nosotros tenemos la realidad y el modelo. Si nuestro modelo se acerca a la realidad, decimos que la hipótesis, pues puede ser verdadera, me acerco a lo que yo creo que es. ¿El azúcar es dulce? Todo el mundo diría que sí, pero el dulce no es inherente del azúcar, es de nuestra lengua. La lengua percibe el azúcar, manda un impulso nervioso y lo sentimos dulce, pero el dulce no es parte del azúcar. O por ejemplo, si hubiera un bosque y hay un árbol y ese árbol cae y no hay personas ahí, ese árbol hace ruido. El árbol no puede hacer ruido, emite ondas en el aire. Si hay un tímpano que lo percibe, va a decir, ah, hay un árbol. Pero en sí no produce ruido el árbol,
Son nuestras percepciones lo que lo hacen así, cómo creemos que es el mundo, lo que creemos que es la medicina, lo que creemos que un paciente tiene de enfermedad, o cómo percibimos las cosas. Nosotros tomamos del mundo real datos, extraemos esos datos de un paciente, tomamos peso, le preguntamos, presión arterial, etc. Y también nosotros tenemos un modelo mental, un modelo médico, y predecimos, si el paciente tiene fiebre, tos productiva y con esos productos estertores de tipo crepitante, es neumonía. Si es amarillito con dolor en hipocondrio del lado derecho y está con gordita, con muchos hijos, etc., policistitis. Entonces tenemos un modelo mental también. Y lo que hacemos es, generalmente, juntamos todo eso. Vemos la realidad, predecimos las cosas, y cuando vemos que los datos que tenemos predicen lo que estamos diciendo, hablamos de concordancia. Eso es lo que hacemos todos los días con las hipótesis. Entonces es una hipótesis de trabajo. Tienes un modelo mental y predice lo que va a ocurrir, y eso es lo que estamos buscando hacer. Un artículo nivel 3, o sea, un artículo de impacto, por lo menos uno, a nivel internacional. ¿Esto qué implica? Primero, la idea. 2 a 4 meses. Una hipótesis no la haces en un pasillo. Muchas veces nos echamos de 4 a 6 semanas de escribir una buena hipótesis. Una hipótesis que tenga un sentido, que sirva, que tenga un peso que va a explicar el fenómeno que queremos analizar. Pero hacer toda la idea, esto es cortito, a veces nos lleva años entender lo que queremos hacer. Luego escribir el protocolo, 3 a 6 meses, ese es el tiempo récord. Te puede llevar hasta 1 año hacer un buen protocolo. Que lo dice el comité de ética e investigación. Si tienes suerte, 1 o 4 meses. Que no te puede llevar hasta 6 meses esta revisión. Hacer el estudio de 1 a 2 años. Analizar los datos, 4 a 6 meses. Escribir el artículo, con suerte, 3 a 12 meses. Que va y viene. Mandas tu artículo, te lo regresan, mandas y te lo regresan. Por lo tanto, en la revista, pues ya finalmente va a estar de 2 a 8 meses de aparición. ¿Qué significa esto? Que el tiempo para hacer investigaciones de que nace la idea va de prácticamente más de 2 años a casi 5 años. Entonces tú tienes que planificar investigación. Los planes que uno hace cuando realiza investigación son entre 5 a 8 años. Y eso es algo que a veces la gente le cuesta entender. Me acuerdo cuando regresé a México, el director del Hospital General, uno de ellos me dijo, bueno, en 3 meses hacemos varios artículos, no te preocupes. Chispas, en 3 meses, creo que jamás ha publicado uno. En realidad, hacer publicación implica dedicar tiempo y programar lo que se va a realizar. Entonces, la programación que empezamos a hacer en el Hospital General fue a 8 años, todo. Entonces, de aquí a 4 años, ¿qué? A 6 años, ¿qué? A 8 años. ¿Cómo vamos a ir progresando en la investigación? Entonces, hacer investigación con ustedes aquí implica tener programas a largo plazo. No puede ser en cuestión de meses. Tengo que ver hacia dónde me voy a mover y lo que son las redes de investigación, los networks. Hacer investigación implica también que vas a tener que considerar diferentes aspectos. Por ejemplo, podrían decir cosas que afectan o son internas a la ciencia y externos a la ciencia. Y podríamos compararlo con la capacidad científica en cuanto a tener los equipos de último avance que hay. Y lo que sería cómo estoy yo conectado con mis amigos científicos. Está la teoría centro-periférica, que te dicen, bueno, los que tienen las mejores máquinas son los que van a tener mejor investigación. Esto se ha demostrado que no es cierto. Esto no es por tener lo último en secuenciación, voy a tener la mejor investigación. Es como que tuvieras el último estetoscopio. Si lo que está entre las 2 olivas no funciona, aunque tengas el último, no va a hacer nada. Necesitas tener gente que piense y que rete las cosas constantemente, que no acepte cómo está la medicina ahora, que quieras mejorar. Aumentar la inversión de naciones. Aquí es cuando un país tiene mucho dinero. Ese dinero en exceso tiene que invertirlo de alguna manera. Si empieza a tener problemas económicos internos, que tienen la capacidad de varios países de darte becas para poder hacer investigación. Y sale, pues en NIH, sale en Europa, sale en México incluso, donde tenemos dinero para poder hacer investigación. Interconexión científica. Tú haces grupos, es lo que es la megaciencia.
Bueno, pues yo no tengo secuenciadores, me junto con alguien que sí tenga. O no tengo clínica, yo soy una persona que hace cura básica, me junto con alguien que tenga una clínica. Y así es como vas trabajando este aspecto también. O también hay comunicaciones por historia, porque nos conocemos ya desde hace años en nutrición, entonces ahora invito a mi amigo para que venga a hacer investigación conmigo. Entonces, aspectos históricos que me llevan cómo hacer estas redes de investigación. Y esta gráfica, prácticamente en este eje de las X, es el número de artículos, aquí el número de autores. En esta parte tenemos los nuevos, la gente que está empezando a hacer investigación. Son de esos artículos que tienen muchos investigadores y a veces meten a algún estudiante. No, pues vénganse para acá, lo vamos a meter en este artículo. Están muy cómodos. Pero hay un grupo de gente que está en medio, que está publicando constantemente y que está teniendo un grupo más o menos regular de gente con la que investiga. Estos grupos son los que ustedes tienen que identificar, ver quiénes están publicando así regularmente para acercarse a ellos y empezar a tener relaciones de investigación con estas personas. Si lo buscan, van a tener buena investigación también. Y aquí están ya la gente mayor, los que ya van de salida, pues ya investigaron muchas cosas, pero últimamente van quedando marginados a través del tiempo. En México contamos con muchas instituciones. Algunas tienen más investigación, otras menos investigación, pero todos ellos con pacientes, algunos más fijos, otros menos fijos. Pero hay una potencial importante en México que trabajar. Si nos vamos a lo que serían los usuarios, bueno, todos sabemos que lo que es IMSS, esta tiene una alta cantidad, una alta población, por lo que es la Secretaría de Salud, y dirías, no, pues aquí Sedena, pues 2%, 1%, pero el punto no es cuánta gente del total, sino más bien con qué calidad protocolizo la intervención que yo estoy haciendo. Puedo tener 2% de la población total de México, pero si la protocolizo adecuadamente, decir algo, investigación correcta, ese 2% se convierte en lo que sería el estandarte, el paso hacia adelante de saber cómo ir cambiando la atención de los pacientes. Si es que no es el número lo que nos va a decir quién va a hacer investigación o no, es la calidad de las gentes que están formando la institución. La institución no son los edificios, son las personas que están dentro de ellas. En el Hospital General, cuando llegamos cuando empezamos, cada servicio era separado, era una especie como de mini castillito con el rey y los siervos, ¿no? Y cada uno no se hablaba con el otro, se odiaban, etc. Durante 6 años tuvimos que estar trabajando, intentando romper muros, que la gente platicara con ellos, etc. Y este fue el último año donde ya estuvimos analizando cómo era la interconexión entre los investigadores. Vean los diferentes servicios, cómo se fueron interconectando, cada punto es un investigador. Empezamos de cero, empezamos trabajando con maestrías y doctorados, terminamos con 49 y a dar las líneas que correspondían para lo que era el hospital, y de ser prácticamente 63 publicaciones anuales, llegamos a 208 publicaciones al final. Pero fue un interés, todo el mundo hablaba de investigación, todo el mundo quería hacer investigación, pero ya es el interés de entender yo qué estoy haciendo y por qué lo hago, lo puedo mejorar, cómo puedo abordar estas situaciones, estos problemas. En general, vean cómo los SNIs, los investigadores en México, han venido aumentando en los últimos años. Hay interés en que crezca esto en México. Y vemos por estado cómo es de que hay el porcentaje del total de investigadores en el Distrito Federal, donde está la mayoría. Anoté Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, porque los estados con los que trabajamos con la UTRGV. En la Universidad de Texas estamos trabajando con estos estados diferentes proyectos. Vean también cómo las citas a los artículos es importante. ¿Por qué publicar en revistas de alto impacto? Para que te citen. O sea, ¿de qué me sirve escribir algo si nadie lo va a leer? Se trata que lo que uno investiga sirva para algo, que alguien lo utilice, que cambien las guías, que las guías mejoren. Cuando es una guía, uno no se puede escribirla solamente en lo que le da la corazonada. Tienes también que tomar en cuenta qué investigaciones hay. Y el número de citas que te ponen a tu artículo indica que es algo que funcionó. Pero no basta eso. Tienes que trabajar en patentes también. Este es un ejemplo de lo que estamos trabajando de tuberculosis. En estos estados hay mucha tuberculosis y hay mucha diabetes.
Nos interesa conocer, por ejemplo, la relación de tuberculosis y diabetes. Y para ello, tienes que demostrar, tanto en México como en Estados Unidos, que tienes un grupo de investigadores. Entonces te piden publicaciones. Esta fue la primera publicación que sacamos, y aquí vemos gente de México, gente de Chihuahua, gente de Estados Unidos, y esto demuestra, ¿verdad?, que estamos haciendo un grupo que está consolidándose y que estamos trabajando continuamente. Este fue un primer artículo que sacamos. Y luego sacamos este otro, este de reciente también, de cómo afecta la diabetes en la resistencia del bacilo en los pacientes que tienen diabetes, resistencia a los medicamentos. Entonces vemos que esto nos sirve para demostrarle a las agencias que dan financiamiento que es un grupo que está trabajando. O sea, el primer paso para hacer investigación, por ejemplo, aquí en el hospital, es demostrar que tienes grupos de colaboración y que tienes publicaciones. Esto implica que tienes que elaborar desde antes un plan con quienes me voy a juntar, con quienes vamos a investigar qué, y de aquí a 4 años, esperamos, ya tengan sus primeras publicaciones en conjunto. Eso te va a permitir manejar fondos para investigación. Este es otro estudio también en conjunto, Estados Unidos, del Hospital General, donde hicimos CLAMs en niños. La CLAM es un método para la resistencia a la insulina. Y en el CLAM tú estás analizando en cada niño, estás poniendo glucosa e insulina por la vena, y hay pocos estudios a nivel mundial en niños, y tomamos biopsias musculares también. Y es de los pocos estudios a nivel mundial hechos en México, donde se hacen aspectos de y que no requiere mayor aspecto. Esto lo inventamos nosotros, le pusimos el KPIS2. La idea es hacerlo en México para que si alguien se interese en CLAMS, poder tener un aparato en México para que se vaya haciendo. Y la empresa, trabajamos con los ingenieros del hospital, estuvimos analizándolo y pues terminó en esto. El siguiente paso de patente ya es todo otro dolor de cabeza con el INPID, porque ya empieza una serie de pasos que hay que hacer y que se dificulta un poco, pero pues que se puede hacerlo. Hay gente aquí en México muy preparada para esto. Nos interesa ir de la básica a la clínica. O sea, hacer solo básica, que es como que la guía. Hacer solo clínica no cambia las bases del conocimiento. La idea es hacer el conjunto de biología molecular con el aspecto clínico. Ahí lo tienen, ¿no? Este par de gentes trabajando. Y la pregunta es, ¿y para qué se ocupa esto? Pues no sabemos, porque hacemos investigación básica, ¿no? Haciendo la red. Qué bonito, nosotros nos matamos empujando piedras, arrastrando animales salvajes, mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Y esa es la verdad. Y eso es lo que pasa con la investigación clínica, entender hacia dónde va a ir. Entonces todos tenemos en algún momento que conectarnos, ver con quién trabajo y que sea interés público. Esto es lo que va a modificar lo que es la cara de investigación en el país. De bajo costo y que sea de utilidad, porque no hay muchos recursos. Entonces tenemos que pensarle cada paso hacia dónde nos vamos a ir moviendo con eso. En el hospital metimos al hospital físicos que están trabajando en el hospital para ver qué problemas tienen los médicos e intentar resolverlos en conjunto. Por ejemplo, hicieron un fenómeno fotoacústico, analizaron. Esto es que con luz, con rayos láser, en este caso infrarrojos, vienen y estimulan diferentes moléculas. Y estas moléculas las hacen cantar. O sea, con luz, las moléculas se mueven y producen sonido. Y de esta manera capturan el sonido. Pero se llama fotoacústico este fenómeno. Y la idea es ocuparlo para cáncer de mama. Hasta ahora hay ciertos límites para ocupar la mastografía. Y hay mucho error diagnóstico con la mastografía. La idea es buscar firmas moleculares que te permitan identificar sin rayos X, sino que por luz, lo que sería la firma de cáncer. Y hemos avanzado hasta el momento que ya estamos trabajando con lo que son las biopsias, identificando las firmas de los diferentes cánceres. Entonces, esto implica trabajo en conjunto. Agarrar a los físicos, vengan, trabajemos con los cirujanos, trabajemos los médicos y veamos si podemos resolver este problema. Otro aspecto que se ha trabajado bastante, y lo habrán visto en la televisión también, es el chico que hizo aquello de los brasieres que detectan el cáncer de mama, ¿no? Pero esto sirve también para diabetes. Por ejemplo, hemos estado trabajando a ver si con esta fotografía se puede identificar neuropatía diabética, predecir daño vascular con la foto, sin hacer necesariamente lo que es arteriografía.
y compararlo con Doppler, por ejemplo, ver los costos. Total, de que hay un campo que se puede estar realizando con ello. Pero eso implica colaborar, traer a la gente. Entendernos con los físicos nos llevó prácticamente casi 3 años. Tener reuniones semanales. El doctor Kersenovich empezó en la UNAM y nos trajo a varias gente, de clínicos, biólogos moleculares, físicos, ingenieros, matemáticos, cualquier persona que le encantara estar ahí era invitada. Y hacíamos un grupo y ahí pues a cada uno explicaba su proyecto. La misma palabra para cada disciplina era diferente. Entonces el primer paso fue la barrera del idioma científico. Cómo entender lo que es un integral, cómo entender lo que es una derivada para todos, o un matemático, y qué es eso del núcleo, y cómo es que las células funcionan. Entonces nos llevó tiempo hacerlo, pero al final del día ha venido siendo productivo en ese aspecto. Estamos ahora trabajando con la cercanía geográfica de la UTRGV con Reynosa, por ejemplo, aunque es un lugar conflictivo, como todos sabrán socialmente hablando, y las implicaciones que tiene, pero hay gente que está interesada en hacer investigación. Entonces vamos a empezar lo que se llama aleatorización mendeliana, que es tomar genes ya conocidos, que ya tienen ciertos fenotipos que ya están muy asociados con ellos, y poder predecir con estos genotipos cómo se comportan los muchachos a través del tiempo. Estos chicos que van a entrar a la universidad en Reynosa, prácticamente pues se dividen en personas que tienen riesgo, personas que no tienen riesgo, año 1, año 2, año 3, año 4. Es un proyecto para 7 años. Y la idea es buscar cuáles son los factores, lo que se llama interacción gen-ambiente. No, para entender obesidad, no basta decir que está comiendo más ejercicio. Ya vimos ayer cómo la parte genética está influyendo en estos aspectos. Entonces aquí la idea es ver cómo se está interaccionando y va a haber un programa que va a cambiar año con año. Es decir, aquí empezamos un programa de trabajo con los muchachos y con lo que aprendamos en este año modificamos al segundo año. La idea es hacer un programa no fijo, sino que dinámico, que atienda las necesidades de ellos. A esta edad, que entran a la universidad, se está forjando ya el daño renal, el daño hepático y el daño pancreático. Entonces la idea es intentar prevenirlo desde este momento. Esto va a implicar diferentes estrategias, actividad física, dieta, fármacos incluso, y pues estos son unidades experimentales que no me voy a meter a explicar cómo son porque ya mucho, pero vean cómo se está planificando con los diferentes grupos de los tratamientos, la gente que va a estar y decir con la cita apoya eso. Entonces son cosas que se pueden realizar aquí también, porque son programas que se pueden ir modificando, pero el chiste es pensar a largo plazo. Es pensar qué voy a ganar, cuáles van a ser las ventajas si hago este tipo de investigación. Y al final del día se va a lograr prevenir el problema renal que va a traer una diálisis del muchacho desde edades tempranas. El asunto es ahorrar el poco dinero que hay, intentar retrasar lo más posible o evitar que vaya a ocurrir el fenómeno de enfermedad. Esto implica pues el tener grupos, o sea, grupos de discusiones, platicar con las familias, el poder estar constantemente hablando y que haya gente que se dedique a eso también. Este es otro que estamos ya, esta es una, hay que explicar las hipótesis en gráficos. Esta es una hipótesis de las vacaciones, cómo las vacaciones afectan el peso de las personas. Si encontramos que esto es así, sabemos cómo se da en detalle. Vamos a poder hacer injerencias en periodos vacacionales con los pacientes. Aquí tenemos personas que tienen peso normal. Nuestra hipótesis es que en periodo de Reyes va a haber aumento de peso y después baja y se más aumenta de peso. O sea, en total después de este periodo, tal vez de 0 a 2 kilogramos. Son hipótesis. Si el IMC es de sobrepeso, va a tener un aumento en periodo de Reyes, va a bajar poco y va a volver a aumentar en Semana Santa. Aumento de peso total, 0.2 a 0.5 kilogramos. 0.5 kilogramos. Entonces, la idea es diferente. Esas son hipótesis. O sea, no lo hemos demostrado todavía, pero estamos trabajando con modelos matemáticos para ver cómo está esa predicción y ya en este valor de Reyes de este año empezamos el estudio. Pero los CEOs del año pasado están organizando, pensando, revisando las hipótesis, viendo los modelos, ver si hay literatura que nos soporte estas ideas. ¿Okay? Y eso es lo que hemos tenido que estar haciendo en este periodo. Pues, y esto pues, también implica pues, un trabajo de analizar el tamaño de la muestra. Por ejemplo, nosotros en vez de hacer una fórmula de tamaño de muestra, trabajamos con funciones.
una función matemática que nos diga cuántos pacientes vamos a requerir y cuánto de tamaño de efecto vamos a tener. Entonces, vamos, es todo un trabajo de mucha gente que lo está realizando. Ya se entiende lo que refiere. Esto son prácticamente 45 o 30 segundos de hacer sentadillas. Se le hace un metrónomo y el paciente va haciendo la sentadilla de acuerdo a lo que se le pide, se toman las frecuencias cardíacas y de esta manera se va a ver qué tolerancia al ejercicio hay. Una forma muy rápida de hacerlo. Y esto implica que hay gente de diferentes instituciones trabajando eso. O sea, una persona no hace investigación, lo tiene que hacer en equipo, en grupo. Esto es lo que permite el éxito en ese tipo de actividades complejas. Y si se fijan, en diferentes partes, en diferentes estados. Entonces, esto es el grupo de investigadores con el que estamos trabajando este proyecto y que lo estamos ya trabajando desde el año pasado. Y ya lo sometimos al CONACYT y vamos a tener resultados en este año. Si todo va bien, ya en Guadalupe Reyes empezamos en este año y nos seguimos pues a completar las cosas. Pero bueno, la idea es como que veamos cómo es que se hace la investigación, qué aspectos prácticos tengo que pensar para hacer ese tipo de cosas. Decía Fuller, jamás cambian las cosas peleando con la realidad que en ese momento está existiendo, que eso no te ayuda a que las cambies. Para cambiar algo, tienes que construir un modelo que haga que el modelo antiguo sea obsoleto. Si no es peleando directamente, tienes que hacer el espacio y cambiar el contexto. Y eso es como vamos a lograr caminar. Entonces estamos invitados pues todos me da gusto ver las instalaciones, conocí todo lo que tienen acá, está impresionante, está en potencial. Y ahora es el momento, creo yo, de que pues empezar a buscar instituciones con la que se haga colaboración, de tal manera que la investigación aquí en el hospital pueda crecer como debe ser. Lo felicito en ese aspecto y muchas gracias por su atención.